Muy buenas. Seguro que alguna vez, antes de hacerse una radiografía o un TAC, ha surgido esa pregunta: ¿y qué pasa con la radiación? Es una duda súper habitual y completamente lógica. Pues hoy vamos a desgranar este tema, basándonos en la información de expertos de la Sociedad Española de Protección Radiológica, para entender qué hay de verdad en todo esto y cómo funciona la balanza entre el riesgo y el beneficio. Venga, vamos al lío. La palabra radiación, la verdad es que suena un poco alarmante, ¿a que sí? Pero es un término mucho más amplio de lo que parece. En medicina se usan tipos de energía muy concretos para poder ver qué pasa dentro del cuerpo, y entender esa diferencia, bueno, es que lo es todo. Vamos a empezar por el principio, como tiene que ser, porque, y esto es fundamental, no toda la radiación es igual. Vamos a ver qué tipo exacto se usa en las pruebas de diagnóstico por imagen y por qué, a pesar de su fama, es una herramienta tan increíblemente útil para la medicina. Aquí está el concepto clave de todo este asunto: la radiación ionizante. Quedémonos con este nombre. A ver, para que se entienda fácil, es un tipo de energía con mucha chicha, con la fuerza suficiente como para interactuar con los átomos de nuestro cuerpo. Y es precisamente esa capacidad, esa interacción, la que permite a los médicos obtener esas imágenes tan detalladas de nuestros huesos y órganos. Y ojo, aquí viene una distinción súper importante. Todos conocemos las ecografías o las resonancias magnéticas, ¿verdad? Pues bien, esas pruebas usan otro tipo de radiación, la no ionizante. Esta tiene una energía mucho más baja y no tiene la capacidad de afectar a los átomos. Así que, para que quede claro, en este análisis nos vamos a centrar única y exclusivamente en la radiación ionizante, la que usan los rayos X y los famosos TAC. Vale, ya tenemos claro de qué tipo de radiación hablamos. Ahora vamos a la pregunta del millón: el riesgo. Cuando esta energía interactúa con el cuerpo, pueden pasar dos tipos de cosas, dos tipos de efectos, y entender la diferencia entre ellos es, de verdad, la clave para comprenderlo todo. A ver, esto es crucial. Por un lado están los efectos deterministas. Pensemos en algo como el enrojecimiento de la piel. Esto solo, y digo solo, ocurre si se supera un umbral de dosis altísimo, algo que sencillamente no pasa en las pruebas de diagnóstico. Por otro lado tenemos los efectos estocásticos. Y aquí la palabra clave es probabilidad. No hay un umbral por debajo del cual el riesgo sea cero, y la probabilidad de que ocurra algo, aunque sea mínima, aumenta un poquito con la dosis. Es una cuestión de azar, no de certeza. Y esta es probablemente la idea más tranquilizadora de todas. Las dosis que se utilizan en un TAC o en una radiografía están a años luz de las que harían falta para provocar esos efectos directos en los tejidos. Por lo tanto, toda la conversación sobre el riesgo en las pruebas de imagen se centra siempre en ese pequeño aumento de la probabilidad, en el riesgo estocástico. Entonces, vale, hablamos de un riesgo probabilístico pequeño. Pero, ¿de cuánta radiación estamos hablando exactamente? Vamos a ponerle números a esto y lo más importante, vamos a darles un contexto, para que dejen de ser cifras abstractas y signifiquen algo real. Pues tomemos un ejemplo concreto, un TAC de cabeza, que es una prueba bastante común. La dosis se mide en una unidad llamada millisieverts, o MSV. Pues bien, para esta prueba, la dosis es de aproximadamente 1,68 millisieverts. El número, así a palo seco, no dice mucho, lo sé, pero va a ser nuestro punto de partida. Como es lógico, las dosis varían un montón según la prueba. Una radiografía de tórax, por ejemplo, tiene una dosis bajísima, casi simbólica, mientras que un TAC de abdomen o un PET-TAC pues ya son cifras bastante más altas. Pero seguimos en las mismas. Estos números por sí solos no nos cuentan toda la historia. Exacto. Esa es la pregunta clave. Para que estos millisieverts tengan sentido, necesitamos compararlos con algo, algo de nuestro día a día que nos sirva de referencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que todos, sin excepción, estamos expuestos a una radiación de fondo natural que viene del espacio, de la Tierra que pisamos, vamos, por el simple hecho de vivir en este planeta. De media, cada persona recibe unos 2,4 milisieverts al año. Recordamos el TAC de cabeza, era 1,68. Es decir, la dosis de un TAC de cabeza es menor que la radiación que absorbemos de forma natural a lo largo de un año. Esto sí que pone las cosas en perspectiva, ¿eh? Todo esto nos lleva al principio más importante de todos, la idea que gobierna el uso de la radiación en la medicina. Y es que no se trata solo de medir un riesgo, sino de ponerlo en una balanza frente a un beneficio que, casi siempre, es muchísimo mayor. Se conoce como el principio de justificación. Y la idea es muy simple: ninguna prueba que use radiación se hace a la ligera o por si acaso. Un profesional médico solo la solicita si la información que va a obtener es fundamental para un diagnóstico, para un tratamiento, en definitiva, si el beneficio para la salud de esa persona supera con creces el mínimo riesgo teórico que conlleva. Mirad, hay una analogía que lo explica de una forma genial.
Cada exposición a la radiación es como comprar un único boleto de lotería. La probabilidad de que te toque el premio malo es extremadamente baja. Lo que se acumula no es la radiación en el cuerpo, sino la probabilidad. Cada prueba es un boleto nuevo, un evento independiente. Haberse hecho un TAC hace 5 años no cambia para nada el riesgo del que se pueda necesitar hoy. No existe un efecto memoria. Para ser todavía más específicos, los estudios calculan que una dosis acumulada alta, por ejemplo de 40 milisieverts, lo que equivaldría a varios TAC de abdomen, podría añadir un riesgo de cáncer a lo largo de toda la vida de más o menos 1 entre 500. Esto es un 0,2%. Pero una vez más, esta cifra necesita su contexto. Y el contexto es este. El riesgo de base que toda la población tiene de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida, por todo tipo de causas, genética, estilo de vida, el azar, es de casi 1 de cada 3, o sea, un 33,3%. Si lo ponemos en perspectiva, ese riesgo añadido del 0,2% por una dosis de radiación médica es esa porción diminuta, casi invisible, en comparación con el riesgo de base del 33% que compartimos todos. El beneficio de diagnosticar una enfermedad grave a tiempo es inmenso, mientras que el riesgo añadido es, en comparación, de verdad despreciable. Entonces, resumiendo, para que nos queden las ideas bien claras, las dosis médicas están súper controladas. Cada prueba se hace porque está justificada y el beneficio supera el riesgo. Nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos para reparar daños y, lo más importante, el beneficio de una prueba bien indicada es siempre inmensamente superior a un riesgo teórico que es, como hemos visto, extremadamente pequeño. Al final, la información es poder. Entender que la radiación en medicina es una herramienta potentísima, que se usa de forma responsable y con unos riesgos mínimos y muy estudiados, nos permite afrontar estas pruebas no con miedo, sino con la confianza de que es un paso necesario y seguro para cuidar nuestra salud. Así que la pregunta final sería, ¿es un riesgo para temerlo o más bien uno para entenderlo?